Quiero ir a la Escritura, quiero ir a la palabra de Dios. El tema de hoy, si se le quiere poner un tema, tiene un tema, es la importancia de velar en oración. Lo voy a repetir, la importancia de velar en oración. Este tema tiene varias cosas dentro de él, pero hoy solo vamos a poder compartir una parte y nos vamos a enfocar en la importancia de velar en la oración para no caer en tentación. Ahora, quiero decirle, antes de leer los versículos que tenemos acá, que en la Biblia la tentación en el Nuevo Testamento tiene más de un aspecto. No es solamente la tentación como regularmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que es, asociado con pecado. Y voy a empezar con algo que el apóstol Pablo le enseñó a los creyentes en la ciudad de Tesalónica. Y este pasaje está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y quiero leerlo para que usted lo escuche. Si tiene su Biblia, pues me puede acompañar en la lectura. No van a salir los versículos en la pantalla, pero quiero que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia cristiana y entre las cosas que le decía, que le hablaba de cosas del Espíritu Santo, dice orad sin cesar. Así lo dice la Reina Valera. ¿Por qué Dios nos pide que oremos sin cesar? ¿Por qué Dios nos pide que oremos sin parar? Otra forma de decir es sin cesar, esa frase es sin parar. ¿Por qué Dios nos pide semejante cosa? ¿Cuántos de ustedes han manejado un carro, un automóvil, un vehículo, por ejemplo, en las calles de Estados Unidos? Miami es una ciudad grande. Tenemos aproximadamente, no sé si 10, 12 carreteras, ¿cómo se dice en inglés? Expressway, carreteras grandes. Pero California tiene más de 30. Nueva York, ciudades muy grandes. Manejar en estas ciudades, dentro de tanto tráfico, como otras ciudades de América. Yo he tenido la oportunidad de estar en Sao Paulo, Brasil, en México, Distrito Federal, en Maracaibo, Venezuela, donde hay un montón de automóviles en esas calles y donde no hay mucha, en algunos, un respeto a las señales. Pero quiero que escuche esta ilustración. Si usted ha manejado un automóvil en un lugar muy transitado, imagínese manejar en esas calles o carreteras, o, ¿cómo se diría?, carreteras donde hay muchos tránsitos de un lado y otro, sin señales de tránsito, sin semáforos, sin luces. Sería un caos. Hay un país, y yo sé que algunos de ustedes tal vez me están viendo, y en nuestra gente hay personas de Venezuela. Hace años conocí ese país y fui muchas veces a servir al Señor ahí, a predicar y a otras cosas del ministerio. Y una vez me dieron un carro para manejar en Maracaibo. No, yo solo manejé un pedazo, de ahí me paré y busqué cómo resolver de otra forma porque aunque habían semáforos y aunque habían señales de tránsito, no todas las personas las respetaban. En una línea de 2 iban 4 líneas de carros. En una carretera de 3 vías iban 5 líneas de carros. O sea, con esto lo quiero decir no para que se ofendan los venezolanos, hermanos y amigos nuestros, sino para que usted entienda que hay una razón por la cual las señales están en esas vías. Hay un propósito importante que cumplen esas luces o señales en una vía transitada por automóviles. Eso da dirección, eso apunta a ir hacia un lugar. Ahora, la Biblia dice que Dios dijo a través del apóstol Pablo, oren sin cesar, o sea, oren sin parar. Nunca, si orar es hablar con Dios, quiero poner esto en su mente. Si orar es hablar con Dios, orar es de doble vía. Yo hablo, Dios me oye, Dios habla, yo lo escucho. Es una vía de doble vía. No es rezar, no es repetir, no es orar. Si orar es hablar con Dios y Dios nos dice que oremos sin parar, también está diciendo con esto que hablemos con Dios sin parar. Cuando yo escuché de joven, hace muchos años, era muy jovencito, escuché la primera vez en la iglesia esto de orar sin cesar y yo relacionaba eso con que me habían enseñado que orar era hablar con Dios. En mi mente estaba la pregunta, ¿cómo puedo estar hablando con Dios sin parar? ¿Cómo puedo ir a la escuela hablando con Dios sin dejar de hablar? ¿Cómo puedo ir a la universidad o al campo de fútbol o a otra actividad diaria sin dejar de hablar? Esa era la idea que estaba en mi mente. Entonces, si orar es hablar con Dios, y Dios nos dice que no paremos de orar, y eso es hablar con Dios, está diciéndonos también que hablemos con Dios sin dejar de hablar con Él. Ahora, esto es muy interesante. ¿Qué significa esa palabra sin cesar? Allí en la Biblia,
En 1 Tesalonicenses capítulo 5, esa palabra es un vocablo, una palabra griega, que cuando vemos el significado del idioma griego al español, tiene 3, 4, 5, 6 diferentes significados. ¿Qué otra cosa quiere decir? Y uno de los significados de la palabra orar sin cesar es ininterrumpidamente. O sea, que oremos en todo momento. Una versión de la Biblia, traducción de la Biblia de Jerusalén dice, oren constantemente o hablen con Dios constantemente. Pero la que más me gusta es el significado de esta palabra en el griego que significa intermitente. Escuche bien, míreme acá, intermitente. La traducción de la Biblia Torres Amat, es una Biblia en español muy antigua, dice, orad sin intermisión. Intermitente. Pastor, ¿con qué se come eso? ¿Cómo me pongo esa camisa? Intermitente. Intermisión. ¿Qué es una intermisión? Estamos hablando de la importancia de velar en oración. Intermisión es la interrupción de una actividad durante un periodo de tiempo. Escuche bien, es la interrupción de una actividad por un periodo de tiempo. Pero la Biblia dice sin interrupción. En otras palabras, si lo aplicamos a la oración, lo que nos está diciendo también la Biblia, la Escritura es, oren sin interrupción durante un periodo de tiempo. O hablen con Dios sin interrupción durante un periodo de tiempo. Una de las cosas que se convierte en un enemigo de la oración del pueblo de Dios es cuando empiezan a orar, cuando se disponen a orar, sea en la mañana, la madrugada o la noche, casi siempre aparecen cosas para interferir, interrumpir esa decisión que tomaron, ese tiempo que decidieron dedicar al Señor. Por ejemplo, si usted se pone de rodillas o se sienta y va a orar, con el teléfono en la mano, tiene su teléfono, y usted es una persona muy apegada a las redes sociales, a sus mensajes, a sus cuentas, a donde le escriben, donde lo llaman, va a ser un poco difícil que se pueda concentrar. Va a ser un poco difícil que se pueda enfocar en orar continuamente por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque usted va a estar recibiendo mensajes, recibiendo textos, recibiendo fotografías. Tal vez usted comienza a orar. Hay una hermana soltera que está orando al Señor porque Dios le ponga un hombre en su vida, un hombre santo, y de repente el teléfono le suena y le manda a otra hermana de la iglesia, le manda la fotografía de alguien y empieza a distraerse. Este es un pequeño ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos dar, pero quiero decir con esto es difícil tener hablar con Dios continuo si usted permite interrupciones. Por eso intermitente es interrumpir una actividad por un periodo de tiempo. Pero dice, oren sin interrupciones. O sea, no dejes que nada interrumpa ese tiempo que has determinado para hablar con Dios. Es una falta de respeto cuando usted está hablando con alguien y no le presta atención a esa persona. O es una falta de respeto cuando usted está hablando con otra persona y una persona se mete sin pedir permiso, sin tomar la palabra o algo semejante. Entonces, esto es lo que está diciendo también el apóstol Pablo. Ahora, escuche muy bien. Entonces, si la Biblia dice que oremos sin intermisión o sin interrupción durante un periodo de tiempo, velar en oración demanda mucho de esto. Velar en oración demanda mucha atención, demanda estar enfocado, demanda no permitir distracciones. Oren de continuo, oren sin interrupción durante un periodo de tiempo. Ahora, quiero volver al carro. Volvamos a los carros, a los automóviles. ¿Cuántos se han dado cuenta que todos los carros, automóviles, no sé cómo le llaman en su país, coche, automóvil, carro, boom boom, no sé cómo le llaman, pero haga de cuenta que esto es una verdad, todos los carros tienen un dispositivo, escuche bien, que se llama intermitente. Todos los carros tienen un dispositivo que se llama intermitente. ¿Cuál es la función del intermitente en un carro? Y yo me hago una pregunta, yo me puse a leer cosas, me puse a buscar información en las redes sociales acerca de las regulaciones de la fabricación de automóviles y por qué era importante y por qué hasta el día de hoy, después de tantos años que se han fabricado automóviles, los automóviles se han modernizado,
Los carros de hoy día del año 2020 no son nada comparado con los del año 1960, 1950. Han evolucionado mucho, pero todos siguen teniendo intermitentes. Y en las regulaciones, en las cosas que encontré de información, decía que los intermitentes, algo parece insignificante, pero muy importante de un vehículo, de un automóvil. Escuche esto. Es un dispositivo que enciende y apaga periódicamente una luz de un lado, derecho o izquierdo, lateral, o ¿para qué? Para señalar la dirección que el automóvil va a tomar. Ponga atención, usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un carro pidiendo vía con el intermitente con velar en oración? Tiene mucho que ver. Por eso preste atención. ¿Por qué los carros después de tantos años, desde que se inventaron los primeros vehículos para el 2021, por muy modernos que sean, por muy sofisticados, hasta se van a manejar solos, siguen teniendo intermitentes? Porque se supone que el carro que va en una vía hacia adelante, en algún momento va a tomar una dirección hacia la derecha o a la izquierda, y ese dispositivo llamado intermitente va a encender una luz por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para señalar que esa es la dirección que ese automóvil va a tomar. Pongan cuidado a esto. Entonces, si este dispositivo o intermitente que enciende esa luz por un periodo de tiempo para señalar la dirección es tan importante, imagínese usted en una carretera de 5 carriles a 50 millas por hora o 40 o 70 kilómetros, es más o menos el equivalente, ir manejando, y usted necesita pasarse de la primera vía, va lleno de tránsito, muchas personas transitan por aquella carretera, póngame atención, haga de cuenta que esa carretera es la vida diaria de muchas personas en el mundo. Y usted va en uno de esos carriles y usted necesita con su automóvil ir pasándose de un carril a otro. Lo puede hacer sin el intermitente, pero si usted lo hace sin el intermitente, se corre el riesgo de no comunicar a los que le rodean que usted está haciendo un cambio de dirección con su automóvil hacia otro carril. Pero si usted usa el intermitente, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, mire, dicen los fabricantes de carros que el intermitente sirve como un comunicador que envía señales para aquellos que van en esas mismas vías, que sepan que usted va a la derecha o va a la izquierda, y minimiza el riesgo de causar un accidente. Esto me parece sumamente importante, porque cuando yo pienso en la oración para velar, y pienso que la oración nos la dejó también el Señor para velar en oración y no caer en tentación, quiere decir que ese dispositivo, mucho más poderoso que la luz de un carro, llamado oración, Dios nos lo dejó como algo de poder para evitar que agarremos la vía incorrecta, o que si hacemos un cambio haya señales que dirigen a ese cambio y dejemos saber incluso a otros hacia dónde vamos. Ahora, quiero que preste atención. Jesucristo consideró que era tan importante la oración, que en la oración que decimos, la llamamos la oración del Padre Nuestro, pero no es realmente la oración del Padre Nuestro, porque Él no necesitó hacer esa oración. El mismo Jesús no necesitó hacer esta oración, era más bien la oración de los discípulos, porque le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Y a raíz de la pregunta viene la enseñanza del mejor y más conocido modelo de oración en el mundo. La oración, la conocemos así, del Padre Nuestro, o la oración al Padre Nuestro. Le quiero contar, estaba leyendo un libro uno de estos días y leí una anécdota que sucedió en la oración, de la oración del Padre Nuestro. Dice que un ministro de una iglesia grande, en una ciudad muy grande de Estados Unidos, tenía una cita importante, pero iba tarde a la cita, llegó tarde en su automóvil, empezó a buscar dónde parquear, y no encontró parqueo. Al no encontrar parqueo, se parqueó en un lugar donde era prohibido parquearse. Dice que este ministro de esta iglesia se bajó del carro, escribió una nota y la puso en el parabrisas del carro. Y en la nota decía, perdón, di 10 vueltas, tengo una cita muy importante, no encontré parqueo,
y puso una parte de la oración del Padre Nuestro que decía: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y se fue. Cuando terminó su cita importante que tenía, llegó su automóvil y se encontró un tremendo ticket de tránsito. Pero sobre el ticket había una nota que el oficial de policía que le puso el ticket había escrito. Esto es muy interesante, porque la nota decía, el oficial escribió: perdóneme, llevo 10 años trabajando en esta área y si yo no le pongo un ticket, puedo perder mi trabajo. Y le puso una parte de la oración del Padre Nuestro: líbranos del mal para no caer en tentación. Parece cómico, porque uno trató de sacar ventaja al ministro de aquella iglesia de la oración del Padre Nuestro como para que le perdonaran la ofensa, pero el otro usó la parte del Padre Nuestro para justificar el castigo de la ofensa que había cometido. Tal vez usted dice: no entiendo nada. Hay mucho que sacar de esta anécdota, porque es cierto, en esa oración, ¿qué quiero decirle con este ejemplo? Por favor, escúcheme. El Padre Nuestro tiene para todo. Y lo que me maravilla es que Jesús no dijo: oren al Padre suyo, dijo al Padre Nuestro. O sea, para empezar, es una oración que incluye, es todos, es familiar, es padre e hijos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Habla de honrar, habla de familia, habla de nosotros, habla de otros, habla de ofensas, habla de perdón, habla de pruebas, habla de provisión, habla de librarnos del mal. Es muy completo. Habría mucho que hablar de la oración del Padre Nuestro. Pero quiero ir al último versículo, el versículo 13. Dice la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:13. Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una vez más, voy a repetir la primera parte. Y no nos metas en tentación. Jesús está enseñando a sus discípulos el mejor modelo de oración que la Biblia presenta, que Dios dejó a toda su iglesia y a su pueblo. Ahora, ¿por qué es muy importante esto, entender esta parte de la oración al Padre Nuestro? Porque muchos se han confundido con esa parte: no nos metas en tentación. Y aquí es donde quiero decirle, la tentación en el Nuevo Testamento tiene dos aspectos. Y hoy solo vamos a ver un poco del primer aspecto. Ahora, póngate cuidado. Esa parte de la oración nos debe conectar con lo que Jesús le sucedió en la práctica con sus discípulos. En Mateo 6 les enseña el modelo. En Mateo 26 los lleva a la práctica de los que les había enseñado en Mateo 6. Por cierto, la oración al Padre Nuestro en Mateo 6 está dada por Jesús después del Sermón del Monte, aquel primer mensaje largo que el Señor Jesucristo enseña y predica, que empieza en Mateo del capítulo 5, llega hasta el capítulo 7. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero cuando usted lee los 3 capítulos seguidos se va a dar cuenta que es un mensaje completo. O sea que la oración al Padre Nuestro, la enseñanza está dentro del mismo sermón o mensaje del monte de las bienaventuranzas que Jesús dio a sus discípulos. Ahora, ponga cuidado. Mateo 26, ahí lo quiero llevar. Aquí Jesús lleva a la práctica a sus discípulos de lo que les estaba enseñando. Oren para que no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Mateo 26 sucede en una parte de ese capítulo que Jesús se lleva a 3 de sus discípulos que lo acompañen a orar. Él se va al Getsemaní, a uno de sus momentos de oración más fuertes, más intensos en su vida, donde la Biblia dice que hasta salió de su sudor sangre. O sea, había tal presión de lo que él estaba viviendo como hombre, en su cuerpo, en su humanidad, que era hombre Jesús también, y empezaba en un momento de oración. Y dejó a 3 de sus discípulos orando con él, mientras él estaba con el Padre en oración. Y dice el verso 40 y 41 de Mateo 26, quiero que escuche. Vino luego Jesús, o sea, él ya oró aparte con el Padre, dejó a 3 de ellos orando, él regresa a donde dejó a sus discípulos, y dice la Biblia, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar, escuche, conmigo una hora. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está indispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, la última, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto,
pero la carne es débil. Quiero que me escuche. Véame acá. Vea el screen de su computador, de su teléfono o de su televisor. En el Padre Nuestro, cuando Jesús les enseña acerca de orar, porque ellos le dijeron, uno de ellos le dijo, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Él les dice, oren, entre la oración del Padre Nuestro, no nos metas al Padre, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Pero aquí no dice no nos metas. Aquí Jesús les dice, no entren en tentación. No entren en tentación. Velad y orad para no entrar en tentación. Recuérdese, Pablo lo había dicho, lo vimos al principio, oren sin parar, oren sin cesar, oren ininterrumpidamente. Ese intermitente del carro, que cada vez que usted va a cambiar la dirección del automóvil, tiene que usarlo para no correr el riesgo de causar una tragedia, un accidente o una dificultad. Muchas personas creyentes se arriesgan a vivir sus vidas sin oración. Muchas personas cristianas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús se arriesgan a tomar decisiones sin usar el intermitente que enciende la luz para guiar sus vidas a una dirección nueva o a otro rumbo. Muchas personas hoy día que están pasando situaciones familiares, personales, matrimoniales, de salud, financieras, tal vez oraron, pero no decidieron tener una continuidad, un orar sin detenerse, un hablar con Dios continuamente, un decidir yo voy a tener con Dios una vida de oración sin detenerme, sin parar, sin interrumpirlo. Usted puede ir a trabajar, levantarse en la mañana, vestirse para ir a su trabajo y no interrumpir la comunicación con Dios. No tiene que estar usted con los ojos cerrados, las manos levantadas, tampoco usar una palabrería que a veces piensan algunos que es necesario para hablar con Dios. Oh, reverendo Padre Altísimo, no. Simple, Padre, gracias, Señor, con simples palabras. Dios entiende el lenguaje de la oración. Él lo creó, Él nos lo dio. Él abrió esa comunicación de dos vías, pero usted tiene que usarla. Jesús le dice a sus discípulos, no se pudieron quedar velando conmigo una hora. O sea, en otras palabras, no velaron, no oraron, entraron en tentación. Su tentación fue tal vez el cansancio físico, el sueño, la debilidad física que les permitió dormirse. No hicieron algo para interrumpir, no hicieron algo para impedir la interrupción de aquella continuidad. Yo no sé porque aquí no lo dice la Biblia, si ellos comenzaron orando y terminaron durmiendo, no lo sé. Lo único que sabemos es que Jesús los dejó durmiendo, los dejó orando y los encontró durmiendo. ¿Cómo empezaste una situación en tu vida? Tal vez empezaste difícil una situación, tal vez un problema, una adversidad, pero empieza de la forma que Jesús enseñó, empieza orando, velando en oración, para que en el transcurso, el proceso de esa prueba, de esa dificultad, el tiempo que dure esa necesidad, el tiempo que dure esa enfermedad en el cuerpo, no sea interrumpido en tu comunión, en tu relación con Dios Padre, por nadie ni por nada. Ahora, ponga atención, quiero que me escuche bien. Oiga bien esto. Hay dos palabras, además de la palabra tentación, que son muy importantes en Mateo 26, en el verso 40 y 41. Y es esa palabra, primero en el Padre Nuestro, en capítulo 6, no nos metas. Aquí es no entren, o sea, no se introduzcan. Está hablando de entrar a una área, a un lugar donde no deberíamos entrar. Pero la única forma, dice Jesús, de evitar es la oración. Es esa comunicación, ese hablar continuo, esa relación continua con Dios Padre. No use la oración solo para pedirle a Dios una necesidad y Él quiere suplir sus necesidades. Úsela para que usted no se salga del camino, para que usted no se vuelva atrás, para que usted no se desvíe de la vía del curso de vida que Dios le ha dado, para no salirse del propósito, para no salirse del llamado, para no salirse del servir al Señor. Mucha gente en esta pandemia mundial ha dejado al Señor, dejado el servir a Dios, el buscar a Dios. ¿Cómo algunos piensan restaurar sus vidas o familia si ni siquiera se congregan? Una vez a la semana, a lo menos el caso nuestro como iglesia, presencialmente, una vez el domingo, un discipulado al mes. ¿Cómo esperan edificar sus vidas, fortalecerse? La oración es lo primero. Pero sabe, a mí me hace pensar que cuando alguien ya no sirve a Dios,
ya no busca a Dios, ya no se congrega, yo me pregunto, ¿cómo será su vida de oración personal? Porque si hay un continuo hablar con Dios, un continuo comunicarse con Él, un continuo relacionarse con Dios a través de la oración, debería mostrarse en la dirección que esa vida está tomando. Buscar a Dios, congregarse, servir a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. La oración es esa vía, es una vía doble. Usted va a Él y de Él viene a usted continuamente. Ahora, quiero que preste cuidado a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice Jesús en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación. Es, Dios, no permitas que lleguemos a una prueba que nos aparte de Él. Y aquí es donde tengo que decirle que la palabra tentación, en algunas versiones de la Biblia en español se traduce como tentación, pero en su idioma original de la Biblia, en el griego, dice prueba, dificultad, adversidad. O sea, en otras Biblias, si usted lo puede leer en buscar una traducción diferente, va a encontrar que dice, no nos metas en prueba y nos apartemos y caigamos en el mal. O sea, literalmente está diciendo Jesús, busquen al Padre en oración, oren continuamente, para que cuando venga una prueba, venga una adversidad, venga una dificultad, no nos apartemos, no nos separemos de ti y caigamos en el mal o hagamos el mal. Ahora, escuchen muy bien, tengo que aclararle y tengo que recordarles que Dios no puede tentar a nadie para pecar, pero realmente al ver el significado de la palabra tentación en la oración del Padre Nuestro y en Mateo 26 es la misma palabra del idioma griego, no se refiere a pecar. Ser tentado es una cosa y pecar es otra. Por eso le dije al principio, la palabra tentación en el Nuevo Testamento tiene dos aspectos distintos y hoy solo estamos viendo uno de ellos y una parte de ellos. Es lo que Dios puso en mi corazón para que pudiéramos compartir. Una vez más, dice Jesús, no nos metas en tentación y líbranos del mal. O sea, no permitas, Dios, que entremos en una prueba, hay pruebas, en una adversidad tendremos adversidades, en una dificultad tendremos dificultades, pero cuando esté en ella no permitas que yo me aparte de ti, que haga lo malo y me separe de ti. Eso es literalmente lo que está diciendo. Y la muestra está en Mateo 26, cuando se lleva a 3 de sus discípulos que les enseñó a orar, le preguntaron, les enseñó, les mostró cómo él lo hacía con el Padre, cómo era ese efecto de la oración en su vida como hijo con Dios Padre, y los lleva con él y les dice que se queden velando mientras él va a orar con el Padre. Regresa una hora después, porque Jesús es el que dice una hora, y los encuentra durmiendo cuando los dejó orando. Quiere decir que no velaron lo suficiente en oración para no ser vencidos por el cansancio posiblemente o por el sueño y quedarse dormidos. Ahora, no entren en tentación, dice el capítulo 26, verso 41. Es Dios diciéndonos a nosotros, a través de su palabra, no entremos en tentación. No, cuando entremos en una prueba, y no es que Dios nos libre de... Hay pruebas que tenemos que pasar para crecer en carácter, para madurar, para que nuestra fe sea probada, para que nuestro carácter sea pulido. Hay pruebas que Dios mismo va a permitir o va a enviar a nuestra vida. Pero escuchen, no se me confundan, Dios no nos tienta para pecar. No estamos aquí refiriéndonos al pecado. Estamos refiriéndonos a separarnos de Él por una prueba, por una dificultad, por una enfermedad, por un problema en el matrimonio, en la familia. ¿Cuántas personas por la pandemia han dejado de buscar a Dios? Han dejado de servirle. Si sirviendo a Dios y buscando a Dios es difícil enfrentar muchas situaciones de la vida, ¿cómo es sin Él? ¿Cómo puede hacerlo sin Él? Tal vez a la manera del mundo, tal vez a la manera de otras personas. Ahora, quiero que preste atención. Dice Jesús en Mateo 26, no entren en tentación, no entren. Entrar es accesar, introducirse a algo más, a un lugar, a un área. Esa palabra entrar que vemos allí es una palabra muy interesante en el idioma griego, porque habla de ir, habla de llegar, habla de pasar de un lado a otro. Allí donde no entren, allí donde no entren a la tentación, no entren a la negación, no entren a la separación de ustedes y Dios. Si usted está pasando un problema, si usted está pasando una enfermedad, si usted está enfrentando una necesidad financiera, escúcheme bien.
Si usted está pasando cualquier situación difícil, una prueba, Dios lo sabe. Dios lo sabe. A Dios no lo toma por sorpresa lo que usted está pasando. Él ya lo sabe, pero Él le dejó a usted la forma, la manera, la relación, los medios, los recursos para usted, en el nombre de Él, enfrentar esa situación, pasar a través de ella, superar ese problema, cualquiera que sea. Un divorcio, una enfermedad en su cuerpo, el COVID-19, el virus, la pandemia que ataca al mundo entero, la falta de trabajo, la falta de provisión, un problema familiar, no tiene trabajo, le quitaron el trabajo. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y Jesús dijo, oren al Padre para que no caigan, no entren en tentación y los libre del mal. Quiere decir que el no vencer la tentación en oración, lo próximo es la maldad. Lo próximo es hacer algo malo. Lo próximo es apartarse de Él de una manera mala, de cualquier forma. Donde quiera que usted se encuentre esta noche, créale a Dios y sígale creyendo. Usted puede orar a Dios, usted puede hablar con Dios, usted puede comunicarse con Él. Quiero volver a la Escritura, porque a mí me gusta leer la Biblia y me gusta leer varias versiones de la Biblia. A mí me sirve mucho para aprender, para entender mejor lo que dicen las traducciones de la Escritura bíblica. Y esto dice, no entren en tentación, habla de un lugar. ¿Qué lugar? Ese lugar donde cuando está en la dificultad las personas se apartan de Dios. Cayeron, se debilitaron, se decepcionaron, se desanimaron. No llegó la respuesta que esperaban. No llegó de la forma que esperaban. También aprendí hace mucho tiempo a decir lo que hombres de Dios decían. Dios casi siempre no responde dándote lo que más quieres, sino lo que más necesitas. Y la oración, el poder velar en oración, siempre nos va a dirigir en lo que más necesitamos de Dios. Quiero que escuche esto. Una versión que se llama de la traducción del lenguaje actual, TLA, dice en Mateo 6:13, escuche cómo dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Me gusta esta versión. En este pasaje, ¿cómo lo dice? Lo voy a repetir. Cuando vengan las pruebas, y las pruebas van a venir, no permitas que ellas me aparten de ti y líbranos del poder del diablo, el mal, la maldad, la iniquidad. En otras palabras, velar en oración es muy importante. El no velar en oración, corremos el gran riesgo de apartarnos de Dios en alguna área de nuestra vida, en alguna situación difícil que tengamos que enfrentar, en alguna dificultad, en algún problema, en alguna necesidad que pasa largo tiempo y no vemos la respuesta o no vemos la salida. Quiero animarte esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, que donde quiera que estés, cualquier situación que estés enfrentando, tal vez tu vida de oración ha cambiado para con Dios porque no velaste en oración en alguna área de tu vida y ahí caíste, ahí te debilitaste, te apartaste, te separaste de Dios. Perdiste ese compromiso, ese caminar que tenías con Dios, esa fuerza que tenías con Él. Ponga atención, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas me aparten de ti. Eso es lo que está diciendo en Mateo 6:13, en la oración al Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Ahora, la oración es algo muy importante en nuestra vida, muy importante por nuestra relación con Dios. La oración, de velar en oración, es muy importante por nuestra comunión con Él. El velar en oración es muy importante para que no caigamos en algo que nos separe de nuestra relación personal con Dios Padre. No solamente para pedirle, no solamente para esperar ese trabajo que usted está necesitando, o esa provisión, o esa sanidad en su cuerpo, sino para mantenerse en una continua, constante y buena relación con Dios. Escúcheme por favor. Dice la Biblia, volviendo a recapitular lo que dijimos desde el principio, oren sin cesar, oren sin parar, hablen con Dios sin dejar de hablar con Él. ¿Por qué no deberíamos o no debemos
producto de lo que estamos diciendo, caer en tentación. Pues porque caer en tentación tiene consecuencias. Caer en tentación tiene consecuencias. ¿Cuáles consecuencias, pastor? Apartarse de Dios, separarse de Él, pecar contra Él, desobedecer, debilitar nuestra fe, debilitar nuestra comunión con Dios. Usted no puede darse ese lujo. Usted no puede permitir semejante cosa. Pero Dios como Padre nos ha dado la oración. Nos ha dado la oración. No es un rito, no es una regla, no es un método, no es un sistema. Es vida, es comunicación. No podemos velar en una relación con Dios continua sin oración. No podemos. Imagínense un matrimonio que nunca se hablen, nunca se comuniquen, nunca se expresen, nunca digan sus deseos, lo que piensan. No puede prosperar una relación matrimonial así. No importa si hay carro, si hay casa, si hay trabajo, si hay cosas para comprar y viajar. Si no se comunican, si de verdad es un matrimonio verdadero, que se casaron con buenas intenciones, no va a prevalecer unido sin comunicación. Por eso es que Pablo utiliza el matrimonio como un ejemplo en el libro de Efesios de nuestra relación con Dios, de cómo el marido trata a la mujer, como Cristo trata a la iglesia. Orar sin cesar. Velemos en oración para no caer en tentación. Escúcheme, velemos en oración. No permita usted que nada interrumpa su vida de oración con Dios. No importa si no llega respuestas a ciertas oraciones, Dios responde en alguna manera. A veces no es en el tiempo nuestro, pero Dios responde. Ore sin parar. ¿Por qué no deberíamos caer en tentación? Porque Dios nos da su ayuda. Cuando usted accesa en la oración, en esta comunicación con Dios, y usted pone ese intermitente para que señalar hacia dónde usted dirige su relación con Dios, escuche, no permita interrupciones. Que la falta de trabajo, que la falta de horas en el trabajo, que la falta de una sanidad, que la falta de una aceptación de una persona, no permita que eso interrumpa la dirección de su vida, la cual Dios le ha dado, por el cual usted está vivo por un propósito divino, en una relación divina con Dios Padre. ¿Qué significa esa palabra tentación? Se lo dije al principio, pero quiero repetirlo al final, para que no se vaya a confundir. Muchos se confunden y dicen, pero ¿cómo va a decir eso si Dios no tienta a nadie? No, exactamente, Dios no tienta a nadie, pero en el Padre Nuestro no está, la palabra tentación no se usa para hablar de pecado, se usa para apartarse de Dios por las pruebas, las dificultades, las adversidades, cuando las personas fracasan, se debilitan, no continúan, no perseveran, no permanecen, se vuelven hacia atrás. Y por supuesto, eso los puede llevar a pecar, por supuesto que sí. Ahora escuche, le dije que esa palabra en el Padre Nuestro, Mateo 6, en Mateo 26 significa prueba, adversidad, disciplinar, examinar, esforzarse, probar a alguien. O sea, cuando Dios lo esté probando, cuando Dios esté permitiendo que usted se esfuerce en algo porque quiere hacer algo en su vida, no se aparte de él, no deje de orar, siga orando, siga hablando, siga comunicándose con Dios. Y por último, quiero terminar con esto, dice Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Dice 1 Corintios 10, verso 13, quiero que escuche. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Recuerde, adversidad, prueba, disciplina, esfuerzo, examen. O sea, está diciendo, no les ha venido ninguna adversidad, ninguna prueba, ningún examen, ninguna disciplina que no sea humana, Pero fiel es Dios, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Escuche, sino quedará también juntamente con la tentación, la prueba, la adversidad, la disciplina, el examen, la salida. Diga conmigo la salida. ¿Sabe cuál es la salida? La oración. Lo acabamos de ver. Oren para que no caigan en tentación, dijo Jesús a sus discípulos. Velen en oración para que no se separen de Dios, para que no se aparten de Él, para que no caigan en hacer lo malo. Y dice Pablo a los Corintios, juntamente con la tentación, juntamente con la adversidad, juntamente con la prueba que Él permita que pases, juntamente con la prueba que ya sabes que estás pasando, Dios ya te dio la salida. ¿Cuál es, pastor? Dígame, deme la llave. ¿Cuál es? La oración, la comunicación con Dios. Porque dice acá, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí usted puede ver la importancia de velar
en oración para no caer en la tentación, para no fracasar en la prueba. ¿Cuántos han sido probados? Todos somos probados todos los días. Lo que no se prueba no puede ser usado para bien de Dios y de otros y de usted mismo. Nuestra fe es probada, nuestro carácter es probado, nuestra mente es probada, nuestra paciencia es probada, como aquellos que están esperando y siguen esperando. Y esta vida es de esperar, porque usted espera por casarse y se casa. Después espera porque cambie y tiene que esperar. Después espera por el hijo que nazca y tiene que esperar. Después espera que el hijo crezca y tiene que esperar. De esperar. O sea, aprenda ahora que está esperando y creyendo a Dios en el nombre de Jesús. Y para cerrar, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Usted puede estar, y es lo que sentí de Dios fuertemente, puede haber personas al otro lado de esta transmisión siendo tentados en alguna área de su vida. Tentados en dejar la familia, dejar el matrimonio, en faltar a Dios en alguna forma, en cumplir con algo que Dios le ha pedido, en su compromiso como hijo, como esposa, como esposo, como madre, como líder, como creyente, en su compromiso con Dios, de buscarle todos los días, de servirle, de amarlo, de cumplir con ese primer gran mandamiento que Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez ha dejado eso, tal vez ha caído en esa tentación, tal vez ha perdido ese esfuerzo de levantarse todas las mañanas, por muy difícil que estén las cosas, de levantar el rostro y mirar y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tal vez usted nos está escuchando esta noche y es un hermano o hermana en la fe que se debilitó en su fe, se apartó de Dios, descuidó su relación con Él. Usted puede volver a comenzar hoy de nuevo. O tal vez es un amigo, una amiga, una dama, un caballero, un joven, un anciano que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Yo quiero invitarlo, ahí donde usted está, quiero animarlo a que haga una oración. ¿Sabe cuál es la distancia entre el pecado y una relación con Dios? Una oración de fe. Esa es una distancia, le digo hace un momento, hay una vía y la oración es como ese intermitente de los carros que pone la luz hacia dónde va a dirigir su vida. Escuche, por favor. Tal vez usted nunca le ha entregado su vida a Cristo. Tal vez usted nunca ha reconocido que ha pecado contra Dios. La palabra de Dios dice que todos pecamos contra Dios, todos. Que todos hicimos lo malo, todos nacimos, fuimos concebidos en pecado, lo heredamos de Adán y Eva. Pero Jesús enseñó, Dios enseñó en su palabra. Dijo que al que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Hay que orar, es una oración. Tal vez la oración más importante de su vida, la oración de salvación, donde se reconoce el pecado en nuestra vida. Se toma responsabilidad, se pide perdón al Señor y se ora por eso. Así que si usted no ha hecho esa oración nunca, o tal vez la hizo y hoy quiere volverla a hacer para comenzar de nuevo con Dios, le pido, le invito a que la haga ahí donde está. Repita conmigo estas palabras de esta oración. Por favor, si puede cerrar sus ojos, ciérrelos. Si está conduciendo, no los cierre, pero haga la oración. Diga conmigo: Padre Celestial. Ahí donde está, diga: Padre Celestial. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Lávame con tu sangre. Ahora mismo te doy mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca que Dios el Padre te levantó de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por aceptarme así como estoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, quisiera pedirle que nos escriba donde quiera que viva y esté, para ver si podemos ayudarle a conseguir un lugar donde congregarse. O tal vez está una iglesia cerca a la que nosotros conocemos y podamos enviarle la información. Déjenos saber su nombre. Escríbanos, por favor. Tal vez usted es un familiar de una de las familias nuestras que han estado orando porque usted venga al Señor y hoy ya podamos tener testimonio de esa oración.